Buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hora porque Él nos permite una vez más poder aprender de su palabra, porque el Señor nos da la oportunidad de poder abrir la Escritura, que eso es un privilegio realmente que Dios nos concede. Como siempre lo hacemos, queremos darles la bienvenida a todos los que se van a conectar para poder ver la transmisión de este día, para poder ver el estudio que estamos llevando a cabo del tabernáculo de Moisés. Estamos estudiando paso a paso cada uno de los muebles, cada una de las medidas, de las dimensiones que el Señor deja escritas en su palabra. Para eso vamos a dar siempre gracias a Dios porque Él es el único que nos permite el privilegio y la oportunidad de poder hacer juntos este estudio de su palabra. Vamos a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por tu amor inmensurable, por tus grandes bondades, tus riquezas, Señor, que tienes reservadas en los cielos para nosotros. Señor, una vez más queremos abrir tu palabra y queremos permitir que el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, pueda venir sobre nuestras vidas. Pueda abrirnos los secretos que hay guardados en tu palabra, Señor. Que ese maná escondido que está guardado en el arca del pacto, Señor, pueda ser abierto, pueda ser dado a cada uno de nosotros para que lo degustemos, lo comamos, lo disfrutemos, Señor. Te suplicamos en esta hora, Espíritu de Dios, que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final. Que sean tus palabras, Señor, a través del estudio en esta hora que pueda abrir nuestro entendimiento para aprender más de lo que tú tienes escrito para nosotros. Te damos gracias, te honramos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, estamos viendo cada una de las partes que el tabernáculo de Moisés tenía, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estamos viendo ya, la semana pasada entramos a ver lo que era el primero de los muebles, que es el altar del holocausto o altar de bronce. El día de hoy vamos a continuar estudiando el segundo de los muebles que estaban dentro del atrio, y si el Señor nos permite, vamos a entrar al lugar santísimo para poder hablar ya de los muebles que habían dentro del lugar santo. En esta hora, en este día, nosotros queremos hablar precisamente de la fuente de bronce. La fuente de bronce era una como recipiente, vamos a decir, así como ustedes lo están viendo en las fotos que estamos presentando, en las imágenes que estamos presentando. Tenía dos nombres, era la fuente de bronce, pero también se le conocía con el nombre de lavacro. Ustedes pueden ver que esta era hecha de bronce, específicamente de ese material bronce, pero en la parte pues de adentro se dice, la palabra de Dios nos enseña que estaba hecho básicamente de los espejos de las mujeres. Este mueble, segundo mueble que había en el atrio, Dios lo había pedido para que los sacerdotes pudieran lavar sus manos, pudieran lavar sus pies, para luego poder entrar al lugar santo y continuar haciendo las labores que ahí tenían que hacerse. Ese es el mueble que vamos a estar estudiando en este día, básicamente la fuente de bronce o lavacro, como también se le conoce, y en este mueble Dios dio detalles específicos de la manera como se iba a hacer. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 30 y el versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 21. Éxodo 30, 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su basa de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahí fue el lugar específico que Dios le dijo a Moisés a dónde se iba a poner esta fuente de bronce. Y Dios le dice que iba a ser puesta en el tabernáculo de reunión entre el altar y el tabernáculo. En esta siguiente imagen también podemos ver nosotros la ubicación. Usted ve la entrada del atrio,
que es la puerta que está ahí de colores, donde los israelitas pasaban con el animal que iban a sacrificar. Ve el altar del holocausto, que lo estudiamos la semana pasada, y ahí estuvimos viendo qué era lo que se hacía en el altar del holocausto. Y justo después estamos viendo lo que era la fuente de bronce. En la fuente de bronce estaba ubicada en ese lugar. Así es que así dijo Dios que se debía de poner. Esa era la ubicación exacta que Dios dijo. Pero continúa diciendo el versículo 19, estamos en Éxodo 30, 19. Y de ella, de la fuente de bronce, se lavarán a Aarón y sus hijos. Ellos eran los sacerdotes. Si nosotros recordamos, Dios le dijo a Moisés que a Aarón y el resto de su familia, ellos iban a ser escogidos, elegidos por Dios para que ellos fueran sacerdotes, para que ellos pudieran ministrar en este tabernáculo que Dios le había pedido a Moisés que levantara. Así es que la fuente de bronce servía para que Aarón y sus hijos se lavaran las manos y los pies, dice específicamente. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. En 3 ocasiones Dios le dijo a Moisés que esta fuente de bronce iba a servir para que Aarón y sus hijos se lavaran sus manos y sus pies. Pero en 2 ocasiones, en el versículo 20 y en el versículo 21, Dios le dice, deben de lavarse con agua para que no mueran. Deben de lavar sus manos y sus pies para que ellos no mueran. Y Dios todavía cierra esta parte diciendo, estatuto perpetuo es por sus generaciones. Realmente es sorprendente la palabra de Dios, los detalles que nos muestra, que nos revela de un mueble que Dios había pedido que se levantara y que se funcionara estando todo el pueblo de Israel en el desierto. Si nosotros nos recordamos, Israel salió de Egipto. Israel salió del cautiverio donde había estado 430 años en Egipto cautivo bajo la bota de Faraón, que les había impuesto que ellos debían de trabajar, hacer ladrillos para que Faraón pudiera edificar sus pirámides. El pueblo había estado 430 años cautivos, pero Dios envía a un libertador. Dios envía a Moisés, que fue el caudillo que libertó al pueblo de Israel, pero lo sacó de Egipto para llevarlo hasta la tierra prometida de Canaán. Pero mientras el pueblo de Israel iba pasando, iba caminando por el desierto, Dios le pidió a Moisés y a todo el pueblo de Israel que levantaran un tabernáculo, un lugar para que Dios pudiera encontrarse con cada uno del pueblo de Israel. Todo esto es lo que estaba llevándose a cabo mientras ellos vivían en el desierto. Lógicamente, el desierto era un lugar largo, el tabernáculo iba a ser estacionario. Dios había pedido que cada uno de los muebles, la tienda del tabernáculo, todos los utensilios fueran fácilmente de mover. Si nosotros recordamos la semana pasada, el altar del holocausto, Dios dijo que en cada una de sus 4 esquinas, aparte de los cuernos, iba a llevar también unos aros, unos anillos, donde iban a atravesar unas barras ese altar del holocausto. ¿Por qué era eso? Para que ellos fácilmente pudieran moverlo cuando el tabernáculo debía de desmontarse para seguir avanzando en el caminar que Dios tenía para sus vidas. Así es que ahora estamos hablando de la fuente de bronce. Ese era el lugar donde Dios había dicho que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, que era la familia sacerdotal, ellos debían de lavar sus manos y sus pies.
En la Biblia las manos nos hablan de nuestro hacer, de qué es lo que nosotros hacemos a diario, pero de los pies nos hablan de nuestro caminar. No hay duda alguna. Desde la clase pasada yo lo estuve diciendo. Ahora nosotros, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Si nosotros queremos ser buenos sacerdotes que se presenten delante de Dios de la manera correcta, nosotros debemos aprender a lavar nuestras manos y nuestros pies en la fuente de bronce. Yo no me voy a cansar de repetirlo en toda esta clase del tabernáculo de Moisés. Lo que para Israel era de manera natural, para nosotros es de una manera espiritual. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta hora, de qué significa, de qué es un símbolo, de qué nos está hablando el altar la fuente de bronce donde se debían de lavar todos los sacerdotes para poder ministrar a Dios. Ahora, si usted notó algo en estos versículos, Dios no dio medidas. En el tabernáculo, Dios dio todas las medidas del atrio, Dios dio las medidas específicas del lugar santo y del lugar santísimo, Dios dio las medidas específicas del altar del holocausto. Y así cada uno de los muebles tenía su dimensión, pero no la fuente de bronce. Dios no dio ni una tan sola medida para esta fuente de bronce. Y eso también tiene un significado, porque ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, la fuente de bronce nos habla de ser lavados por la palabra de Dios. Y nadie puede poner un principio y un final a ser lavados por la palabra. Nosotros necesitamos constantemente estarnos lavando con la palabra de Dios. Una vez al día es poquito. Si nosotros abrimos la palabra y dejamos que Dios nos lave por medio de su palabra. Constantemente nosotros debemos de estarnos lavando, limpiando por medio de la palabra de Dios. Así es que este mueble, la fuente de bronce, no tenía medidas que Dios había puesto. Hay otra imagen que yo quiero presentarles y es precisamente la cortina de la entrada. La cortina de la entrada para entrar básicamente al lugar santo la vemos ahí, pero justo antes de esa cortina para poder entrar al lugar santo, ahí estaba precisamente la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba nuevamente en el lugar que Dios había pedido, justo detrás del altar del holocausto, y después podían entrar al lugar santo cuando ya se hubiesen lavado sus manos y sus pies. Ahora, hablemos un poco más acerca de la fuente de bronce antes de pasar a hablar del lugar santo y de sus cubiertas. En primer lugar, mencioné hace un momento que la fuente de bronce nos está hablando de ser lavados por medio de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús hizo. Dice Efesios capítulo 5 y el versículo 25 y 26. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, el matrimonio es una analogía de lo que Cristo hizo por su iglesia. Dice la Escritura y nos enseña el apóstol Pablo esta tremenda verdad con respecto al matrimonio. Pero no voy a hablar ahorita del matrimonio, vamos a dejarlo a un lado. Pero voy a remarcar o voy a resaltar lo que Cristo hizo por su iglesia, por nosotros. Dice que Cristo amó a la iglesia y de tal manera la amó que dice que Él, Cristo, se entregó a sí mismo por la iglesia. Y dice el versículo 26, para santificarla. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Si nosotros queremos ser limpios, no necesitamos literalmente buscar una fuente de bronce como la tenían los sacerdotes en el altar, en el tabernáculo de Moisés. Lo que nosotros necesitamos simplemente es abrir la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos limpie. Porque cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios envía aguas que nos están purificando, que nos están limpiando. Y esa es la importancia de poder estudiar la palabra de Dios. Mire, es hermoso estar en oración, es urgente, es necesario, es nuestra comida diaria, la oración. Es hermoso el tiempo de alabanza, es necesario tener un tiempo de alabanza como familia, en la iglesia, como cristianos individuales, es necesario. Pero también estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia, también es importante, es esencial en la vida cristiana, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos está purificando, ella nos está limpiando. Mire, en el cielo a nadie se le va a dar premio por ignorante. Y perdóname que se lo diga fuerte, en el cielo no se le va a dar un premio a nadie por ser ignorante. Allá en el cielo, cuando estemos delante del Señor, nadie le va a decir, ay, pero es que a mí nadie me explicó la Biblia como yo no la entendía, por eso no la leía. Porque somos listos como seres humanos, somos muchas veces listos. Ay, no, yo no voy a leer la Biblia porque yo no la entiendo, nada entiendo. Entonces mejor no la leo. Estamos cometiendo un grave error y le estamos creyendo a la mentira que el enemigo le ha tirado a nuestra mente. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, somos limpiados. Pero el tan solo hecho de leer la palabra de Dios, estamos siendo limpiados por los ríos de agua viva que salen de la palabra de Dios. Así es que la fuente de bronce nos habla en primer lugar de ser lavados por el agua que es la palabra de Dios. El sacerdote entonces debía lavar sus manos, pero también debía de lavar sus pies, que nos hablan de nuestro hacer y de nuestro caminar. ¿Quién de nosotros no anda día a día, no anda en las actividades, en los afanes diarios de esta vida? Ensuciamos nuestras manos, ensuciamos nuestros pies. Por eso es que antes de ir a la cama deberíamos de darnos una ducha espiritual, un baño espiritual. ¿Y cómo? ¿Dónde se hace eso? Lea la palabra, oiga a Dios, esté en comunión juntamente con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos siendo lavados por esa agua pura. Cuando nosotros estudiamos, todavía más, porque Dios nos revela las verdades que Él ha dejado escritas en su palabra para que nosotros podamos caminar. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, no solamente somos limpiados, sino que vamos haciendo avances en nuestra vida cristiana, vamos madurando, vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo más nuestros pecados y vamos rogándole al Señor que nos quite todo eso. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Salmo, bueno, este Salmo es muy conocido por todos nosotros, el Salmo 109, 105. Salmo 109, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. Así es que realmente la palabra de Dios es una luz que alumbra nuestro camino. Si queremos saber por dónde caminar, si ya estamos cansados de equivocarnos en nuestro caminar, debemos de escudriñar la palabra de Dios. Miren, muchas personas ahí andan desesperados y cuando dicen, allá va a venir el profeta no sé quién, allá va toda la gente corriendo a buscar al profeta. Cuando dice, allá en aquella iglesia hay una hermana y un hermano que profetizan, allá van corriendo donde aquella iglesia que está el hermano o la hermana que profetice. No necesitamos que nadie nos ande profetizando. Abramos la palabra de Dios, que esta es la palabra profética más segura que podemos nosotros tener. Si nosotros queremos saber, conocer por dónde caminar, cuál es el camino correcto,
No vayamos a preguntarle a X persona o vayamos a aquel lugar o al otro. Vayamos a la palabra de Dios. Ahí está escrita la voluntad de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Oseas, el profeta Oseas, por eso es que él es fuerte. Habla la palabra de Dios para el pueblo y Oseas escribió lo que Dios le dijo. Y Dios sabe qué le dijo a Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. El pueblo de Dios está siendo engañado, está sucumbiendo ante su propio pecado, ante su propia carnalidad y ante las mentiras de personas indolentes que se levantan a través de todos los tiempos, no solo en nuestro tiempo, aún en el tiempo de Moisés ya habían falsos engañadores, habían falsos sacerdotes, falsos profetas. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo purificar nuestras vidas, cómo lavarnos. Eso es lo que decía el Salmo 109, 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 1:19? Segundo de Pedro 1:19, lo que acabo de decir, dice: tenemos también la palabra profética. No necesitamos ir donde va a estar aquel profeta. No necesitamos donde aquella profeta va a hablar lo que Dios dice. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Y yo no estoy diciendo que no hay profetas verdaderos. Los hay. Yo los he visto. No son un montón. Son muy poquitos. Y hay que discernirlos, hay que aprender a discernir los espíritus si son de Dios. Pero por lo contrario, tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Yo alabo a Dios por la vida de cada una de las personas que escuchan los estudios bíblicos, no solamente esto, por aquel que anda queriendo aprender más de Dios, pero no solamente con comezón de oír, quiero oír algo nuevo, una revelación nueva. No, queremos oír para poder ser transformados por la palabra. Dice, en lo cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro. Eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos alumbra ese lugar oscuro. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, esto estás haciendo mal, esto no me agrada, esto no quiero que tú lo tengas en tu vida. Dice que necesitamos estar atentos a esta antorcha, ¿verdad?, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos, como dice Proverbios 4:18, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es pleno. Pero ¿cómo vamos a ir alumbrando? ¿Cómo vamos a ir siendo mejores hijos de Dios cada vez? Cuando dejamos que la palabra de Dios nos lave, nos enseñe el lugar oscuro, nos transforme y nos muestre el camino por el cual debemos andar. No perdemos el tiempo estudiando. Cada tiempo, cada minuto que nosotros estamos de rodillas delante de Dios, que nosotros alabamos al Señor, aún ahí en el silencio de nuestra casa, no necesariamente con toda la congregación, cuando nosotros abrimos la Biblia, no para entender la quinta, la sexta revelación del día, simplemente cuando abrimos la palabra para leer y ver cuál luz, cuál agua nos tira el Espíritu de Dios en nuestro rostro para lavarnos. Ahí estamos siendo transformados, ahí estamos creciendo y madurando en lo que el Señor tiene para sus vidas. ¿Sabe qué es algo más que la palabra de Dios hace?
Y esto duele un poquito, pero es necesario. Dice Hebreos 4:12, versículos muy conocidos por todos nosotros como cristianos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga lo que hace la palabra de Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dice Romanos que la fe viene por el oír, pero no por el oír novelas, no por el oír chambres, no por oír las noticias. La fe viene a nuestras vidas cuando oímos la palabra de Dios. Es bueno que nos mantengamos escuchando palabra sana, palabra pura, porque esa palabra trae fe en nosotros. Pero ahora el escritor de la carta a los Hebreos nos enseña que la palabra de Dios no solamente trae fe a nuestros corazones, la palabra de Dios dice que corta, la palabra de Dios divide, la palabra corta para dar vida, pero también la palabra de Dios corta para dar muerte, da vida al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero da muerte a nuestro pecado, a nuestra carnalidad. Dios nos ayude que por medio de su Santo Espíritu nosotros tengamos hambre y sed de la palabra de Dios para que Dios nos pueda sanar. Todavía hay un versículo más que quiero leer. Regreso a Éxodo. Éxodo capítulo 38 y el versículo 8. Éxodo 38:8 dice la palabra de Dios. También hizo la fuente de bronce. Estamos hablando de la fuente de bronce. Hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. Y dice de los espejos. Aquí está el material. No solamente fue de este metal que era el bronce, sino que fue hecho de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No se dice específicamente, la escritura no dice específicamente a dónde estaban los espejos, si estaban triturados y mezclados con el bronce, o algunos teólogos y estudiosos, ellos deducen, pero solamente es una hipótesis que pues es válida, ¿verdad? Es bastante aceptable. Dice que los espejos los habían puesto en la parte de adentro de lo que era la fuente de bronce. Tanto pues que cuando el sacerdote venía a lavarse los pies, las manos, por supuesto él se tenía que acercar a la fuente, y como eran espejos y encima tenía el agua, adentro tenía el agua, el sacerdote podía ver su rostro en ese espejo y él podía ver dónde tenía sucio y podía lavarse. Por eso es válido esa hipótesis o esa imaginación que algún teólogo estudioso tuvo. Ahora la Biblia no lo dice específicamente a dónde estaban los espejos, pero pues es válida esa descripción que se da. Ahora, independientemente de dónde hayan estado los espejos, si el sacerdote acercaba su rostro a esa vasija o a esa fuente de bronce, el sacerdote podía ver su rostro reflejado en el agua. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos constantemente a la palabra de Dios para que nuestras manchas, nuestras suciedades puedan ser quitadas de nuestro rostro, para que resplandezca la gloria de Cristo en nuestras vidas día a día. A las primeras personas que debemos de darle testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios es a nuestra familia más cercana. Después a las familia más lejana, después a las amistades, a los amigos, y hasta en la iglesia tenemos que dar testimonio que también somos cristianos genuinos e hijos de Dios. En primer lugar, entonces, la fuente de bronce nos está hablando de ser lavados por la palabra de Dios. Nos urge ser lavados. Yo no recomiendo ni es bueno que nos andemos comparando con los demás cristianos. Pero antes
antes de ver el pecado en otra persona, veamos nuestra propia naturaleza, veamos cómo nosotros estamos caminando delante de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique. Pero para eso tenemos que estudiarla, para eso tenemos que leerla, para eso tenemos que tener una comunión con Dios. En segundo lugar, la fuente de bronce también nos está hablando del bautismo en agua. Y eso está bien claro. Ahí la fuente de bronce tenía agua, fuente de bronce o lavacro, lo que tenía era agua. Así es que definitivamente este segundo significado es bastante obvio. La fuente de bronce o lavacro nos habla del bautismo en aguas. El bautismo en aguas es un paso en la fe cristiana que es esencial, necesario y es parte de la doctrina básica que todo cristiano debería de saber. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 nosotros encontramos la doctrina básica de todo cristiano. Aquí en Hebreos 6 se nos habla de por lo menos 6 doctrinas básicas. Estas son doctrinas fundamentales que todo buen cristiano debería de tenerlas bien claras en su vida cristiana. ¿Cuáles son? Dice el versículo 1, capítulo 6, Hebreos 6, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Aquí está. Este es el fundamento o las doctrinas básicas de la vida cristiana. En primer lugar dice, el arrepentimiento de obras muertas. Esa es la primera doctrina. Arrepentimiento de las obras muertas. En segundo lugar, la fe en Dios. Tercero, la doctrina de bautismos. Ya voy a regresar al bautismo, pero voy a terminar de leer. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 doctrinas básicas el apóstol Pablo nos dejó escritas en la carta a los Hebreos. Dios quiera que nosotros estas 6 doctrinas básicas las conozcamos al pie de la letra, que las conozcamos bien fácilmente para explicarla a otros o simplemente para poder defender nuestra fe. El arrepentimiento de obras muertas. Bueno, me encantaría hablar de cada una de las 6 doctrinas, pero no tengo el tiempo y tampoco ese es el estudio de Hebreos. De hecho, ya estudiamos la carta a los Hebreos. No estoy 100% segura, yo creo que sí, pero hay videos. Si hay videos del estudio de la carta a los Hebreos, se los dejo al final una vez más para que podamos ir y estudiar también la carta a los Hebreos. Me voy a quedar únicamente en la doctrina de bautismos. En la Biblia hay por lo menos 7 bautismos. Por eso pregunto, la doctrina de bautismos, ahí si usted lo vio, está en plural. Dice la doctrina de bautismos. Habla más de uno, no habla de uno específico. En la Biblia, cuando nosotros la leemos, la estudiamos, hay por lo menos 7 bautismos. Ahora, ahorita no puedo detenerme y detallar los 7 bautismos, pero sí voy a resaltar 3 de los bautismos más importantes que deberíamos de tener en nuestra vida como cristianos. El primero de ellos es precisamente el bautismo en agua. Por eso estoy hablando de la doctrina de bautismos. ¿Por qué? Porque el altar de bronce o el lavacro, la fuente, perdón, dije el altar, es la fuente de bronce o lavacro, nos habla específicamente del bautismo en aguas. Ese es el primero de los 3 que quiero mencionar, bautismos, el bautismo en aguas. Esto es esencial. Es más, el mismo Señor Jesús, Él le dijo a Juan el Bautista, bautízame, aquí estoy. Y Juan el Bautista le dijo, no, yo no soy digno ni siquiera de desatar la cinta de la correa de tus sandalias. Y Jesús le dijo, déjalo, hazlo, eso es justicia. Y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús.
Jesús mismo se bautizó. El bautismo en agua es esencial, es preciso y es necesario. Es esencial en la vida cristiana. Es parte de las 6 doctrinas fundamentales. El segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. No es lo mismo haber recibido a Jesús que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, son dos aspectos de la vida cristiana muy diferentes. Vamos a estudiar el Espíritu Santo y ahí vamos a aprender y vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene dones, tiene bautismos, pero vamos a aprender que no es lo mismo recibir a Jesús y ser bautizado en el Espíritu Santo con la habilidad de hablar en otras lenguas. Y el tercer bautismo que deberíamos de haber experimentado más de una vez en nuestra vida es el que el Señor Jesús dijo en la palabra. Jesús dijo, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dijo, vendrá uno detrás de mí, dijo Juan, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el tercer bautismo que yo voy a resaltar nada más en este momento. El bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Que Dios nos permita, que Dios nos conceda el privilegio de poder tener por lo menos estos 3 bautismos experimentados en nuestra vida. El bautismo en aguas, que eso yo creo que la mayoría de todo cristiano debe de haberlo hecho ya, porque es el segundo paso después de haber recibido la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, si no me equivoco, en Hechos capítulo 8, el apóstol Pablo vio a unos cristianos que ya tenían ratos de ser cristianos, y dice que el apóstol Pablo les preguntó, ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le contestaron, ¿qué es eso? No sabemos ni qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Pablo impuso las manos sobre cada uno de ellos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Si alguien no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la bendición y la habilidad de hablar en otras lenguas, bueno es que se lo pida. El Señor dice en su palabra en el Evangelio de Lucas, dice que se lo pidamos al Señor, que Él es bueno para darnos el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar en otras lenguas. Y bueno, el bautismo en fuego es algo literal. Uno siente que se quema, que la unción de Dios está quemando la vida de uno, porque así es. Cuando la gloria de Dios desciende en un lugar o en una persona, nuestra carne no lo resiste, siente que se quema. Se recuerdan que Dios Jehová se le apareció a Moisés allá en la zarza que ardía en el monte Horeb. El Señor, esa zarza, era fuego que había en esa zarza y era Dios manifestándose, hablando cara a cara con Moisés. Y dice pues la Biblia que cuando Moisés bajó, su rostro brillaba de haber estado en esa presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Hay muchas experiencias en la vida cristiana que nosotros debemos de desarrollarlas, de desearlas, de provocarlas en nuestra vida, porque eso va a hacer que maduremos, que crezcamos, que conozcamos más a nuestro bendito Señor Jesús. Ahora, el bautismo en agua tiene el poder de romper muchas cosas espirituales en nosotros. Mire lo que dice Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En primer lugar, somos salvos por la misericordia de Dios. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, somos lavados, somos regenerados. Poco a poco vamos cambiando. El bautismo en agua es una experiencia que hace que se rompa algo en nuestra vida interior, que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere quitarnos todas esas cosas. Mire, examinémonos como cristianos.
no se me haga muy mundano y diga, ay, mi propósito para este año 2022 es rebajar, es tener una mejor casa, un mejor carro. No, esas son psicología barata. Propóngase o examínese cómo fue usted como cristiano el año pasado. Póngase una meta. ¿Qué es lo que usted quiere haber aprendido cuando el 2022 finalice? Yo quiero ya servir en la iglesia. Yo quiero ser un mejor cristiano. Si oro 15 minutos al final del año, yo quiero estar orando 30 minutos diarios, por poner algo. Pero nosotros debemos de ir avanzando, y el Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, nos ayuda cada día a ir mejorando nuestra vida y nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Ahora, la palabra de Dios hace grandes obras dentro de nosotros. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1 y el versículo 22. Santiago 1:22, y voy a leer hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra. Ya casi voy concluyendo con la fuente de bronce, con la fuente o el lavacro. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo, él se considera a sí mismo y luego se va y olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios entonces nos anima, nos insta el Señor a que nosotros oigamos, escudriñemos, leamos la palabra, pero que también seamos hacedores. Cuando nosotros leemos, cuando estudiamos y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, eso nos va a hacer alegres, nos va a hacer felices, aunque no tengamos ni $10 en la bolsa, pero nuestra felicidad no va a depender de los ceros que tenga la cuenta de banco, nuestra felicidad no va a depender de qué tan grande es el fajo de billetes que ando en la bolsa. Mi felicidad va a ser porque yo conozco la voluntad de Dios y la puedo hacer, la hago día a día. En el atrio exterior entonces habían estos dos muebles. Estaba el altar del holocausto o altar de bronce, pero también estaba la fuente de bronce o lavacro como se conocía. Ahora, estos dos muebles estaban en el atrio exterior. Ahora, voy a ir concluyendo con este punto. El atrio exterior nos habla de tres experiencias importantes en la vida cristiana. El atrio exterior nos habla de tres experiencias en la vida cristiana que son sumamente importantes. En primer lugar, el altar del holocausto nos está hablando de la salvación mediante la sangre del Cordero de Dios. El altar del holocausto nos está hablando de la salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y es más que obvio, ahí se sacrificaban los animales, la sangre del animal caía sobre ese altar que nos refiere a Cristo. Por Cristo hemos recibido eterna salvación. Esa es la primera experiencia de la que nos habla el atrio exterior. La segunda experiencia que nosotros encontramos en el atrio exterior es la de los cuernos que tenía el altar. La semana pasada dijimos que los cuernos del altar nos hablan de poder. Y los cuernos entonces nos están hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ese poder que recibimos en nuestra vida.
Hechos capítulo 1 y el versículo 8, el Señor Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos recibir ese poder. De hecho, esa palabra poder en el griego significa dunamis, dinamita. El Espíritu Santo es ese poder, esa fuerza, ese valor que nos da para hacer la obra de Dios y hacer todo aquello que Dios nos ha pedido hacer en nuestra vida como cristianos. Esa es la segunda experiencia importante en la vida cristiana que nosotros aprendemos en el atrio. Y la tercera experiencia espiritual que nosotros debemos de vivir en el tabernáculo, en el atrio exterior, es precisamente la fuente de bronce. La fuente de bronce nos está hablando precisamente del bautismo en agua. Todos necesitamos haber sido bautizados en agua, bautizados, sumergidos en agua y resucitados para una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo nos anima en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 2. El apóstol Pablo nos anima no a que nos quedemos en las experiencias del atrio exterior. No es bueno quedarse solo en la salvación, no es bueno quedarse solo en la doctrina de bautismos, no es bueno quedarse solo con el poder del Espíritu Santo. Hay más. Fíjese lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 12. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya. Y mire quién lo está hablando. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Y estos versículos el apóstol Pablo los escribió 6 años de que él muriera. 6 años, y el apóstol Pablo dice: no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado todo. Pero mire lo que dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Eso es lo que el tabernáculo de Moisés nos enseña. El tabernáculo de Moisés nos enseña que nosotros entramos por el atrio, luego pasamos por el altar de bronce, pasamos por la fuente de bronce, pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que extendernos, ir más allá, más adentro. Que el Señor nos pase de la muchedumbre, que nos lleve al lugar santo, pero que cuando estemos en el lugar santo no nos conformemos con estar en el lugar santo, que vayamos hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Nosotros como cristianos no podemos estancarnos en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de seguir a la meta. Y como en otras ocasiones lo he dicho, la meta que tenemos como cristianos no es llegar al cielo. El cielo no es nada. Si no estuviera Cristo ahí, el cielo no me interesa. Nuestra meta, como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Ganar a Cristo. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no quería quedarse en el atrio. Pablo no quería quedarse en el lugar santo. Pablo quería ir hasta el lugar santísimo, porque ahí la presencia de Dios habitaba, vivía. Dios está en todas partes, eso es muy cierto. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos, como dice el apóstol Pablo también, a aprobar lo mejor. Pablo le enseñó, si no me equivoco, a la iglesia
a esta iglesia de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses y el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, les enseña Pablo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. El tabernáculo de Moisés nos habla entonces de que debemos de ir haciendo avances, de que debemos de ir caminando en el Señor. El tiempo se nos ha avanzado, 50 minutos ya y tenemos que terminar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a cerrar la enseñanza de este día. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque nos asististe en esta noche, porque tu presencia estuvo con nosotros, porque tu Espíritu Santo, Señor, ha estado en medio nuestro. Te suplicamos, por favor, que selles tu palabra en nuestros corazones y que nosotros podamos bendecir a otros también compartiendo esta palabra. Señor, ayúdanos, edifícanos y que cada día seamos mejores hijos tuyos. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar conectados en este día. Siempre les decimos y les suplicamos, compartan el video con otros para que también ellos puedan ser enseñados por medio de la palabra de Dios. Hagamos que muchos hijos de Dios aprendan, deseen, anhelen ir creciendo día a día. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.